tomar asiento, hermanos. Mientras usted se está sentando, queremos saludar a las personas que nos están visitando en esta mañana, gente nueva por aquí nuevamente, que el Señor les bendiga, y también a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Yo le voy a invitar a que usted abra la Biblia, por favor, en el libro de Romanos capítulo 15, y simultáneamente con otro de sus deditos u otra página en su dispositivo digital, abra Deuteronomio capítulo 23. Hoy vamos a continuar con un estudio que dimos hace 8 días y que lo damos a lo largo del año, que tiene que ver, lo hemos denominado, con Cristo y los tiempos bíblicos. Básicamente lo que vamos a estar viendo hoy son los tiempos que Dios estableció en la Escritura. Y esos tiempos, entendiéndolos de este lado del madero, es decir, a la luz de lo que Cristo ha hecho, ¿qué son los tiempos bíblicos y por qué es importante que la iglesia conozca este tema? Primeramente vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4, para después ir ingresando en los textos apropiados dentro de este tema. Entonces, dice Romanos 15, 4 lo siguiente: las cosas que se escribieron antes, repita conmigo, antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Veíamos hace 8 días, y cuando la palabra nos escribe aquí, nos transmite aquí esto de que las cosas que se escribieron antes, nos está hablando del antiguo pacto, nos está hablando de la ley de Moisés claramente, pero también cosas que ocurrieron desde antes. Y nos dice aquí la Escritura que esas cosas que se escribieron, ¿para qué están? ¿Quién puso atención a la lectura? Para nuestra enseñanza. Y también dice que para que podamos tener paciencia. Amén. Y la consolación de las Escrituras. Quiere decir que la palabra de Dios tiene la capacidad de darnos a nosotros consuelo. Puede brindarnos paciencia. Puede fortalecernos en medio de las situaciones que usted y yo estamos viviendo. Porque como hijos de Dios no estamos exentos de pasar aflicción en esta tierra. La Escritura dice, está presupuestado que en el mundo tendrán aflicción. Y el hecho de que una persona esté pasando una aflicción o una situación difícil no quiere decir que esté en pecado. No quiere decir que esa persona esté mal. Asimismo, como que una persona esté bien económicamente y tenga salud y tenga todo lo que el ser humano pueda desear, no significa que esté bien delante del Señor. La palabra nos enseña entonces que la Escritura pueda darnos consolación. Y nos menciona aquí que es las cosas que se escribieron antes, que están escritas para eso. Y cuando vemos la palabra del Señor, hay mucho que se puede hablar de este tema. Pero cuando lo enfocamos en lo que estamos viendo aquí, que son los tiempos bíblicos, notamos en la Escritura que Dios le transmitió al pueblo de Israel 7 santas convocaciones, ¿cierto? Y esas santas convocaciones, hemos explicado, dibujan una hoja de ruta, es decir, una manera en la cual Dios tomó al pueblo de Israel y Dios estableció un esquema de trabajo con ellos. Recordemos que Dios viene y saca a esta nación de un cautiverio. Ellos estaban en Egipto, ellos estaban allí de esclavos. Dios mismo había permitido que el pueblo de Israel cayera allí. La descendencia de Abraham, los hijos del pacto, estaban en Egipto. Pero asimismo Dios le dijo a Abraham que ellos iban a estar allí solamente 400 años. Y que de allí Él los iba a sacar con brazo poderoso. Y el día propiamente que Dios saca a Israel de Egipto, el Señor establece este calendario para el pueblo de Israel. Un calendario santo en el cual hay 7 tiempos. Y como usted puede ver acá, hay 2 triadas. Hay 3 que están juntas y a esas se les denomina como las fiestas o las santas convocaciones de primavera. Luego se tiene una en el intermedio que está por acá. Y luego se tienen 3 más, que son las fiestas de invierno. Estas 3 fiestas, con las cuales comienzan, usted ve por acá, al lado izquierdo suyo, en la diapositiva, dice Pesach. Eso en español es Pascua, la Pascua del Señor. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios establece esta Pascua para ellos.
los saca de Egipto, Él les manda a poner, de pronto usted lo ha leído, sangre en los dinteles de las puertas, porque esa noche va a pasar el ángel de la muerte por allí y Dios guarda al pueblo. Y esa sangre que ellos colocaban era la sangre de un cordero, ¿cierto? Ahora, cuando usted lee el Nuevo Pacto, de pronto usted ha leído cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo y pronuncia aquellas famosas palabras y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El lenguaje que Juan el Bautista viene a utilizar no es un lenguaje aleatorio, a la suerte. ¿Por qué no vino a decir, he aquí el novillo de Dios o el palomino de Dios? Él vino a decir el Cordero, porque él sabía que este hombre venía a ser básicamente el eco, la resonancia de esta primer fiesta que estamos viendo acá, de Pascua. En él se estaba cumpliendo este primer tiempo. Y asimismo cada uno de ellos les habla de panes sin levadura, en el sentido de que la levadura representa el pecado, y nos dice la palabra del Señor que Él es el pan que descendió del cielo. De nuevo, ¿por qué va a utilizar este lenguaje en la Escritura? Es porque hay una conexión directamente con todas estas promesas, estas regulaciones que habían sido establecidas en el Antiguo Testamento. Vemos el cumplimiento de esto acá. Nos habla de primeros frutos y dice la Escritura que Él es el primogénito de la creación y que nosotros somos la masa restante. Entonces vemos que se cumple esto en Jesús y cada una de estas fiestas transmite una enseñanza recurrente. Y cuando avanzamos en este calendario bíblico nos damos cuenta que hay otra. Y esa cuarta fiesta que está por acá es justamente el tiempo en el cual se encuentra la iglesia. Aquel en el cual nosotros fuimos salvos cuando vino la democratización del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que usted y yo hoy tenemos, que nos induce a la santidad, que nos avisa cuando algo no está bien, que nos motiva a buscar al Señor. Ese Espíritu Santo, hoy nosotros podemos tenerlo producto de esa santa convocación que está allí. Cuando ese tiempo se cumplió después de la obra de Cristo, el Espíritu de Dios vino. Y ahora todo aquel que cree en el Hijo de Dios y lo confiesa puede recibir al Espíritu Santo. ¿Quién le da gracias al Señor por eso? Entonces vemos que Jesús en tierra, cuando Él estuvo aquí en su ministerio terrenal, de esas 7 fiestas se cumplieron 4 estando Él acá. Pero quedan 3. Y esas 3 fiestas apuntan a la segunda venida del Mesías. La primera de ellas es, como usted lo puede observar aquí, trompetas, que esto aconteció en el calendario aproximadamente hace unos 15 días. Hace 8 días estuvimos estudiando con respecto a la expiación, lo que los judíos conocen como el Yom Kippur. Y hoy vamos a estar viendo lo que es tabernáculos. Usted de pronto ha leído en los profetas, en el profeta Ezequiel, cuando nos dice aquí el tabernáculo de Dios en la tierra. ¿De qué está hablándonos? Nos está hablando de ese tiempo en el cual Jesús va a venir a poner su tabernáculo aquí y de un pronto a otro un día usted y yo vamos a recibir, los que estamos salvos, una invitación. No sé si a través de las redes sociales, pero usted le van a estar convocando a un gran tabernáculo, una gran fiesta, a estar con el Señor cuando Él venga a estar aquí en la tierra. ¿Quién quiere estar en ese VIP? Yo quiero estar ahí, cuando el Señor venga a hacer eso aquí. Entonces, las santas convocaciones, podemos ver, como decíamos, nos marcan una hoja de trabajo que Dios va desarrollando con su pueblo. Primeramente, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, veamos esto ahora de este lado del madero. Él es el Cordero de Dios que viene y quita el pecado de nosotros. Así como en panes sin levadura, Él quiere sacar el pecado de nuestras vidas. Nosotros somos, después de Él, que es el primogénito, la masa restante. Nos ha dado el Espíritu Santo como en Pentecostés. Y ahora hay un punto y seguido. Hay cosas que continúan para la iglesia. Y sabe usted que una de las razones por las cuales nosotros tenemos que conocer los tiempos bíblicos es que nos ayuda a entender qué es lo que sigue y qué es lo que Dios está realizando. Usted de pronto se ha percatado que Dios trabaja en ciclos con usted y conmigo. Él trabaja en ciclos con la iglesia. Y hay momentos del año en el cual usted se va a percatar que el Espíritu Santo comienza a trabajar cosas con usted. Y de una manera cíclica Dios va haciendo cosas con nosotros, porque Dios es así, Dios es el Dios de los tiempos, y Él continúa trabajando en nosotros de esa manera.
Por eso es muy importante que usted entienda la forma en la cual Dios trabaja, para que usted y yo en nuestras vidas podamos, repita conmigo, cerrar ciclos. Hay que cerrar ciclos para poder crecer. Y esos ciclos los cerramos de la mano con el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, hoy vamos a ver la santa convocación de los tabernáculos, y después de ver esto, lo que era en el antiguo pacto, vamos a relacionarlo con la obra del Señor, es decir, cómo eso se comunica, cuál es la comunicación que eso tiene para nosotros hoy, cuál es la aplicación que eso tiene. Usted probablemente ya habrá encontrado Levítico 23 en su palabra, en la Biblia. Vamos a leer algunos versículos. Hay 3 textos bíblicos para referirse a tabernáculos en la Escritura, en el antiguo pacto. Voy a citarlos, pero solamente vamos a leer uno de ellos. Estos 3 textos son Levítico 23, del 33 al 43, Deuteronomio 16, del 13 al 17, y Éxodo 34, del 22 al 24. Vamos a leer solamente algunos de Levítico 23. Voy a leerles del 33 al 34. Dice lo siguiente: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos en honor del Señor. Ahora bajemos al versículo 40 y vamos a leer hasta el 44. Dice: el primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, y la celebrarán en el mes séptimo. Durante 7 días todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos. Así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en tabernáculos. Yo soy el Señor su Dios. Así habló Moisés con los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes del Señor. Aquí el Señor está, digamos que cerrando el ciclo con los israelitas y dándoles esta última fiesta. Y la razón por la cual Dios les instituyó esto a ellos, así como todas, era poder transmitirles una enseñanza recurrente. ¿De qué manera iba a venir esa recurrencia para el pueblo de Israel? Al celebrarla año a año. Y todas eran distintas. En este caso tenían que hacerlo por 7 días. Y nótese que el Señor, habiéndolo sacado para cerrar ese ciclo con Israel, después de Pascua, la última fiesta, les pide algo bien particular. Les dice que tienen que salir de sus casas, tienen que desplazarse a un lugar específico que era en Israel, y allí todas las familias tenían que hacer literalmente una tienda. Y en esa tienda, usted ve a ver cómo tiene que sobrevivir por 7 días. Vea qué invasivo. Y vea también qué gran enseñanza les estaba enseñando el Señor por medio de esto. Porque Él quería que ellos lo tuviesen presente de generación en generación. Pensemos por un momento, Dios saca a esta primera generación de Egipto. Pasan años y se repuebla el pueblo. Y aquella primera generación que había visto el poder de Dios, ahora tenían hijos, tenían nietos, bisnietos, que ellos habían escuchado de las maravillas de un Dios. Pero no había bases de datos, no había internet, no había literatura. ¿Quién sabe si eso pasó? ¿Cómo exactamente fue que eso ocurrió? Y entonces Dios, viendo todo esto, Él les establece estas fiestas de una manera recurrente, para que ellos en tiempos específicos de año en año tuviesen que hacerlo, tuviesen que celebrarlo, y entonces aquella enseñanza no se diluyera. Pudieran recibirla ellos, sus hijos, recordar, aprender, y era tan importante que inclusive Dios les prohibía trabajar durante esos días. De estas 7 fiestas, había 3 que se les llamaba fiestas de peregrinaje. Es decir, todos los hombres principalmente tenían que desplazarse sí o sí hasta Israel. Esas 3 fiestas son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos también, justamente es decir, la primera Pascua, la del medio Tabernáculos y la última.
Tenían ellos entonces que desplazarse hasta allí. Las personas llevaban sus ofrendas, llevaban los diezmos a Israel y allí lo celebraban. Se le conoce como tabernáculos. Esto viene de un vocablo hebreo que se pronuncia sukkah en singular o sukkot, que es el plural, es decir, tiendas. Muchas personas habitando en tiendas alrededor de la nación de Israel. Y pensemos por un momento a Dios viendo a todas las familias conforme se acercaban allí. Y cómo el Espíritu Santo iba trabajando en los corazones de ellos, recordándoles en medio de una palabra que nosotros somos como alérgicos, en medio de la incomodidad. ¿A quién le gusta estar incómodo? ¡Qué bien, hermanos! Están acá. En medio de la incomodidad, ¿cierto? Que Él sigue siendo Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Será posible que Dios use la incomodidad y las situaciones y los problemas en la vida para recordarnos que Él es Dios? Por supuesto que sí. Porque Él sabe que el ser humano es amante del confort, de la comodidad, y cuando llegamos a ese punto en el cual todo está bien, el aire acondicionado está en la temperatura perfecta como hoy, ¿sí? Entonces uno tiende a estar relajado y se vuelve caprichoso y hasta exigente con Dios. Es que si las cosas son así, bien, si no, no. Y Dios le recuerda al pueblo que Él sigue siendo Dios aún en medio de la incomodidad en la cual estaban, pero de la cual un día Él los sacó también, en la esclavitud del pecado en la cual estuvieron, que eso sí es una verdadera incomodidad, estar atado al pecado. Entonces, tabernáculos, Dios lo establece así, de una manera intencional, para recordarle al pueblo que Él fue el que los sacó de allí, que Él los sigue sosteniendo y que si están bien y que si están bendecidos y que se tenían todo donde sea que estuvieran, esto les recordaba a ellos y a sus hijos también que Dios iba a estar para ellos siempre y que ellos le debían a Él atención y respeto y que tenían que estar siempre rendidos ante Él. ¿Quién quiere ser eso? ¿Y quién quiere eso para sus hijos? Comienza enseñándolo con su ejemplo y en su casa también. A los padres, congreguémonos, mostrémosles a los hijos lo que es leer la escritura en la casa, mostrémosles la importancia de congregarnos, de orar, de buscar al Señor, de servirle con excelencia, porque cuando ellos crezcan, ellos no van a ver solo lo que dice la Biblia, van a ver el ejemplo de sus padres. Y eso es lo que ellos van a replicar exactamente, no lo que el pastor dijo, quiera Dios que sí, pero el ejemplo de los padres y de las personas que amamos y respetamos impacta, marca y condiciona. Se lo digo por 20 años de experiencia porque he visto y escuchado muchas cosas. Como padres tenemos una gran responsabilidad con ellos, sí, pero sobre todo delante del Señor, de cómo nosotros formamos a nuestros hijos, con nuestro ejemplo y con la palabra. ¿Quién dice amén? Entonces, Sukkot o tabernáculos como tal tenía una fecha, y esa fecha era el 15 del mes bíblico llamado Tishrei, que básicamente es justamente hoy a las 6 de la tarde. Por eso lo hacemos así, para que causalmente podamos recordar más o menos cuándo pasaban las cosas. Era 5 días después del día de la expiación, era justamente en la estación lluviosa. Y Dios congregaba, era obligatorio que las 24 clases sacerdotales de los levitas, las 24 tenían que estar allí. No era como un servicio regular en el cual de pronto estaba cierta parte del grupo de la alabanza. No, tenían que estar todos. O sea, era una multitud de personas que iban a estar allí por el tipo de servicio que se iba a conducir. Vemos también cómo esto, después de ese primer tabernáculo que ellos vivieron en la escritura, vemos registros históricos de cómo ellos lo celebraron. Y vemos un acontecimiento muy especial, esto está en Segunda de Crónicas, solo apúntelo si quiere, no lo vamos a leer, Segunda de Crónicas 7. Cuando Dios decide inaugurar el templo de Salomón, Dios lo hace justamente en la fiesta de tabernáculos. Y dice que la presencia de Dios fue tan impresionante lo que había ahí, que la gente ni siquiera podía entrar al lugar. ¿Será casualidad que Dios decida hacer algo así? La inauguración de ese templo, manifestar su gloria de esa manera, justamente en un día como ese. De ninguna manera. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades, ¿sí? Decimos a veces de manera jocosa, es un Dios de causalidades. Él trabaja así. Dios respeta sus tiempos. Habiendo mencionado un poco el registro bíblico, ¿cómo lo vivió el pueblo de Israel? Es decir, fuera de la escritura, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Cómo lo vivía?
Lo hacía de diferentes maneras. Había lo que conocemos como un servicio de tabernáculos, cosas que ellos hacían durante esos días. Las personas, ya lo dijimos, llegaban allí en tiendas, buscaban establecer la tienda aproximadamente entre 800 metros a 1 kilómetro de distancia del templo. Entonces, todo alrededor se llenaba de familias y se llenaba de tiendas. La gente estaba allí, estaban habitando juntos. A las 6 de la tarde del primer día, porque eran 7 días, comenzaban a sonar los cuernos o el shofar y comenzaban a realizar una ceremonia que se le conoce como una libación de agua. Es decir, ellos comenzaban a sacar agua, iban a un estanque, y el sumo sacerdote comenzaba a arrojar esa agua en varias direcciones, hacia el templo, en donde ellos estuvieran, en el recorrido que lo hacían, y eso era una oración visual. Ya vamos a explicar qué es eso, una oración visual. Imagínese usted al pueblo viendo al sumo sacerdote con recipientes con agua, rociándolo por diferentes lugares. ¿Por qué hacía eso? Era la pregunta obvia en las personas. Y entonces esto los iba a llevar a ellos a las palabras del profeta Isaías, que dice lo siguiente en Isaías 12:3. Y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. ¿A quién cree usted que apunta esa palabra? ¿Quién es la salvación para nosotros hoy? Es una persona y es Jesús. Con gran gozo sacarán agua de la fuente de la salvación. Entonces, ese primer día estaba todo enfocado de manera temática al agua, porque para ellos apuntaba la salvación, el primer día. Y el segundo día que ellos utilizaban para celebrar era el séptimo. Y allí el enfoque cambiaba del agua a la luz. Y entonces en el día séptimo lo que ellos hacían era que iluminaban el templo, colocaban luces por todas partes. Era un espectáculo visual. Y esas luces les daban a ellos pues una comprensión de lo que el Señor era, de que Él es nuestra luz, de que Él está con nosotros. Pero también esto servía, digamos que como un preámbulo para palabras que se iban a decir en el futuro por parte de Jesucristo, en las cuales Él iba a llevar el cumplimiento de esta fiesta y mostrarle al pueblo que Él es la salvación, pero que también Él es la luz, ¿cierto? Que Él es el que trae la luz a nosotros. Entonces, esta séptima fiesta para ellos era el clímax. Y conforme iban celebrando todo esto, había un gran enfoque también en el Salmo 118, que dice lo siguiente, Salmo 118, 25. Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria. Entonces vemos el énfasis en la ceremonia. En el día 1 era el agua, en el día 7 era la luz. Ahora bien, después de esto, después de Cristo, ¿cómo celebran los judíos esto? Y digo los judíos porque nosotros como iglesia no celebramos esto de una manera ceremonial. ¿Qué hacen los judíos hoy en día? Ellos en sus casas levantan una tienda también. Ellos hacen una sukkot, un tabernáculo como tal, y allí colocan frutas y colocan 4 tipos de ramas de árboles. Colocan algo que se le conoce como el etrog, que es un cítrico, ramas de palmeras, mirtos y sauces. Y allí, durante esos 7 días, los judíos celebran eso. Ellos están esperando al Mesías. Esa es la manera en la cual ellos lo realizan. Hacen cantos alrededor de las sinagogas, etc. Para nosotros hoy, ¿cuál es el cumplimiento histórico de esto? ¿A dónde apunta Tabernáculos como tal? ¿Qué es lo que esto nos viene a enseñar? Bueno, vamos a ver esto en varios encuadres. Vamos a ver el cumplimiento histórico de Tabernáculos en Jesús y vamos a revisar también a qué apunta Tabernáculos en el futuro, para después ver la aplicación interna para nuestras vidas. Jesús conocía el tiempo, indudablemente. Ahora, nótese, voy a invitarle a que vea Juan capítulo 7. Nótese lo que hace Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7, versículo 72. Dice lo siguiente: como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea. Los hermanos de Jesús, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto.
Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. Nótese que Jesús se prepara para ir a enseñar al templo y lo hace justamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué nos deja ver esto? Que Jesús conocía el tiempo y que Jesús se había preparado para para transmitir una enseñanza sumamente importante para la iglesia, y lo iba a hacer justamente en ese tiempo, para que a ellos les quedara plasmado quién es el Señor. La pregunta es, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? En el siguiente capítulo está, Juan capítulo 8, dice lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó para enseñarles. Ahora vea el versículo 12 y vea la enseñanza que les transmitió. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál era el enfoque que tenían los judíos en el séptimo día en tabernáculos? La luz. La luz. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Estaba dándole un giro completamente a las cosas del templo, de las ceremonias, de los ritos, de lo que ellos veían naturalmente a su persona. Ya no es, vean el tabernáculo, vean las luces que hay allá. Ahora él viene a decir, no vean eso. Dice, yo soy la luz. Y vea qué impresionante, no dice de Israel, dice, yo soy la luz del mundo. Les estaba diciendo a ellos básicamente, yo soy el Mesías prometido. Ustedes lo están presenciando. Qué privilegio para esta primera generación. Yo soy la luz del mundo. Y después de esto, Jesús continúa diciéndoles a ellos, en el capítulo 37 del versículo 7, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie en voz alta, les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál fue de nuevo el enfoque del primer día de la fiesta? El agua. Venga a mí y beba. Y vea lo que Jesús va a transmitir. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Vea qué impresionante cómo Jesús durante esta fiesta, en estos 7 días, conociendo el pueblo de Israel, esos 2 elementos importantísimos para ellos, el agua y la luz, la salvación y la dirección de Dios en nuestra vida. Jesús viene a pronunciar estas palabras justamente en un tabernáculo para decirles a ellos, yo soy la luz del mundo y el que cree en mí, yo voy entonces a colocar un día, porque todavía no se había cumplido, el Espíritu Santo. Y entonces de su interior van a correr ríos de agua viva. Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que nosotros tenemos que, y lo apreciamos, valorarlo claramente, vivirlo, pero también entender lo que Jesús estaba diciendo. Al final de esta fiesta, Él es la luz del mundo. Él es la luz tuya, Él es la luz mía. ¿Y la luz para qué la necesitamos? Para alumbrar nuestras tinieblas, hermano. Porque usted puede ser muy inteligente, puede tener mucha capacidad, pero el ser humano sin el Señor no es absolutamente nadie. Separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos la luz del Señor. El salmista nos viene a decir, en tu luz veremos la luz. ¿Y cuál es esa luz? Es Jesucristo. Es Él, es su palabra. Y cuando nos habla de esa sed que nosotros tenemos, si alguno tiene sed, a esto lo que nos está apuntando es a nuestra humanidad y a esas necesidades que nosotros tenemos y hasta el pecado que muchas veces nos quiere carcomer. Recuerde cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer junto al pozo. ¿Qué le dijo él? Si bebieras de esta agua, el agua de él, entonces no tendrás necesidad de andar pecando y de andar buscando otro marido. No vas a tener que ir a saciar tus carencias allá afuera. No va a ser la droga, no va a ser el sexo, no va a ser el dinero, aunque tú creas que es eso. Lo que va a saciar tus necesidades es el Señor, es Jesús. Y qué lindo que sea de esa manera, porque ya no necesitamos esperar que venga un septiembre ni un octubre
para ir a un río a sacar agua y arrojarla y luego el otro año recordarnos a nosotros mismos, y eso no los perfeccionaba a ellos. El único que los perfecciona y que nos perfecciona a nosotros es el Espíritu de Dios. Y yo no sé si usted lo necesita, pero yo sí. Necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted lo necesita? Sí, hermanos. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a necesitar la salvación del Señor. Vean, no importa cuánto usted conozca de la Biblia, si usted se ha leído la Biblia, esta humanidad es pecaminosa. Y muchas veces va a querer arrastrarnos y llevarnos en direcciones que no son convenientes. Y es allí donde el Espíritu de Dios interviene. Pero por si eso no fuera poco, estamos en un mundo caído, un mundo en el cual pasan cosas buenas y cosas malas. Y necesitamos la salvación del Señor. La necesitamos sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, sobre N cantidad de cosas. A veces la iglesia, cuando piensa en la salvación, se imagina ya en la Nueva Jerusalén. Y eso va a pasar. Pero la salvación de Dios en nuestra vida opera en 3 tiempos. Opera en el pasado, opera en el presente y opera en el futuro. Y la iglesia, cuando se le habla de esto, muchas veces tiene la tendencia a pensar la salvación allá, cuando yo muero, cuando esté con el Señor. Pero el Señor te salva de tu pasado, Él redime tu pecado. Él viene y lo perdona, Él viene y te levanta de esto. Y aquí en tu presente, Él también te salva. Él es salvación constantemente para nosotros. Nos salva de nosotros mismos y de nuestra humanidad. Nos salva y nos libra del mal constantemente. Nos libra del enemigo y sus maquinaciones. Él es salvación para nosotros constantemente. Por eso necesitamos conocerlo a Él, la manera en la cual Él trabaja, los tiempos en que Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas, para que usted pueda identificar qué es lo que Dios está trabajando en su vida. ¿Quién dice amén? Entonces, Jesús les da a ellos esta enseñanza. Y recuerde usted, cuando lee en el Nuevo Testamento, que Jesús viene e ingresa, dice la Escritura, montado en un pollino. Eso es un burrito, ¿sí? No se imagine un pollito pequeñito. Dice que Jesús va e ingresa a Jerusalén montado en un pollino. ¿Qué era lo que gritaba la gente? Hosana al que viene. Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿De dónde viene eso? Ese es el Salmo 118, que ellos por 1500 años estuvieron repitiendo. ¿Y qué era lo que estaban reconociendo en ese momento y qué le gritaban a Jesús? Hosana. ¿Qué significa? Sálvanos ahora. ¿De qué ocupaba Israel ser salvo en ese momento? De la opresión romana y de lo que tenían. Ellos pensaban que Jesús venía para salvarlos de eso, pero Él venía para salvarlos de algo muchísimo más grande, su humanidad caída. La tuya y la mía también, de nuestro pasado, de nuestra pasada manera de vivir, y enseñarnos a caminar con Él y como Él quiere. Esto se va a cumplir también a nivel futuro. Nótese la simbología de esto en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente. Aquí está hablando Juan, el Señor mostrándole los tiempos finales. Dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. ¿A qué apuntan esas ramas de palma? A los tabernáculos que ellos hacían. Esas tienditas, ellos encima ponían ramas de palmera para hacerles virtualmente un techo y entonces formar aquello. Ahora bien, vamos a la aplicación personal de este asunto. ¿Cómo aplica Sukkot para nosotros? Ya antes dimos una pista. Pero una de las cosas que Dios hace durante tabernáculos, hacía con el pueblo de Israel y nos lleva a nosotros a recordar hoy, de este lado del madero, es ese peregrinaje que tuvo Israel en el desierto. 40 años, si usted lo recuerda, Israel estuvo dando vueltas en un desierto y habitando en tiendas durante 40 años. ¿Y cuál es el propósito que Dios les dio a ellos con tabernáculos? Había 4 cosas que ellos tenían que tener presente. Era recordar, reunirse, agradecer y alegrarse. Ahora,
Qué complicado cuando Dios le pide a uno alegrarse en medio de un tiempo incómodo, ¿verdad? A nadie le ha pasado aquí. Cuando le dicen a uno, tenga gozo en medio de las situaciones difíciles, alégrese, ríase, y usted pasando una situación dura, qué complicado es. Humanamente es muy complicado, pero espiritualmente también es reconfortante. Porque cuando usted y yo estamos pasando situaciones complejas, difíciles en nuestra vida, es cuando Dios más cercano está a nosotros perfeccionándonos. Vea lo que dice la palabra en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nótese el efecto que Dios produce en nosotros mientras atravesamos estas leves tribulaciones momentáneas. Él produce en nosotros un mayor y excelente, dice la Biblia, peso de gloria. Porque es ahí cuando usted no puede solucionar su problema, cuando usted no puede pagar por la solución del mismo, cuando está fuera de tu alcance y de tus manos, que el ser humano a veces se acuerda de levantar su mirada al Señor y recordar que Él es el que lo sacó de Egipto y que Él va a estar contigo en medio de todo. Amén. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Por eso, cuando estamos atravesando nuestras situaciones, tenemos que recordar que en esta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y que el éxito en nuestra vida, lo que la gente llama éxito, no significa lo que tú puedes adquirir aquí, ni siquiera cómo vives. Muchas veces el ser humano naturalmente cae en ese engaño. Si están estas condiciones, estoy bien y estoy contento. Pero si esas condiciones no están, qué difícil. Nos cuesta alegrarnos. Ahora vea lo que Dios le dice al pueblo de Israel cuando lo manda a celebrar tabernáculos. Le dice lo siguiente: cuando ya hayas levantado la cosecha del trigo y exprimido las uvas, durante 7 días celebrarás tabernáculos. Eso está en Deuteronomio 16, 14. Y dice, y en tus fiestas solemnes te alegrarás, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano, todos. Durante 7 días lo van a hacer. En el lugar que el Señor escoja, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todos tus trabajos, y estarás verdaderamente alegre. El Señor los mandaba a ellos a tener alegría. Pero recordemos un pueblo que pasó 40 años en un desierto. Un pueblo que, estando en ese lugar hostil, un lugar donde no se encuentra comida de una manera sencilla, estuvo en tabernáculos, tuvo que aprender o sí a depender de Dios. Y lo mismo hace el Señor contigo y conmigo. Cuando estamos atravesando situaciones, nos enseña cada vez más a depender de Él. Y nosotros como seres humanos queremos tener el control de las cosas. Queremos tener las soluciones de todo al alcance, que todo esté programado, que todo esté listo. Somos alérgicos a los problemas y a la incomodidad, pero Dios de tiempo en tiempo a veces nos pasa por incomodidades para que podamos recordar. Imagínese usted por un momento en ese desierto, habitando en tiendas, como forasteros, como peregrinos. Y así mismo nos manda Él a nosotros a tener esa perspectiva. Cuando el Señor les pedía entonces al pueblo de Israel que recordaran esto y que una vez al año se fuesen a vivir a una tienda, Él justamente quería llevarles a ellos a recordar de dónde Él los había sacado, quién era Él para ellos, que Él era el que les había provisto en todo momento, que en esas etapas en las cuales ellos habían estado, que no tenían a dónde reposar su cabeza, Él había sido el sustento para ellos. Ese es nuestro Dios. Vea lo que les dice el Señor en Deuteronomio 8. Dice, te acordarás. Quiero que escuche esto. Les dice Deuteronomio 8, te acordarás de todo el camino en el desierto. ¿Qué quería el Señor?
que ellos recordaran dónde habían estado. Te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años. Y vea para qué los llevó Dios a ese desierto. Para afligirte y ponerte a prueba. ¿Alguno ha sido puesto a prueba aquí? Dice, para afligirte y ponerte a prueba. Qué raro, ¿será que Dios hace esas cosas? Por supuesto que sí. Para afligirte y ponerte a prueba. Pero vea usted el giro que le da Dios a las cosas. Y para saber lo que había en tu corazón. Y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Estas mismas palabras, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor es tu Dios. Te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Vea lo que el Señor hace aquí. Quiero que usted vea cómo Dios a través del desierto enseña a su pueblo. El desierto tiene un propósito en nuestras vidas. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto. Él te sustentó con maná estando allí para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Reconoce en tu corazón que Él te está disciplinando. Y uno puede preguntarse aquí, bueno, Dios, ¿para qué? ¿Por qué hace Dios todo eso en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que pasar en ocasiones situaciones incómodas, de aflicción? Dice que Dios hasta les permitió pasar ciertas hambres a ellos. El versículo 16 lo dice, te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. Pero Dios quería que ellos vieran lo que había en su corazón. Porque cuando nosotros estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando situaciones, comienza a emerger de nuestro corazón lo que hay allí adentro. Verdaderamente, ¿por qué buscamos a Dios? O verdaderamente, ¿qué es lo que conduce nuestra vida? ¿Sabe? El ser humano es susceptible a autoengaños. Muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy buscando a Dios y yo voy a la iglesia y es a Dios a quien estoy buscando. Pero a veces no es eso. Si nos sinceramos con nosotros mismos, a veces no estamos buscando al Señor y es normal como seres humanos que nos pase. Pero llega el día en el cual usted y yo comenzamos a madurar, a abrir los ojos y a darnos cuenta que ser cristianos, que caminar con el Señor es más de lo que Dios pueda darte y es más de lo que Él pueda solucionar. Caminar con el Señor es una relación como de un matrimonio, como de un pacto que tú haces con Él y caminas con Él en todo tipo de circunstancias. En riqueza dicen los votos y en otras, aquí y allá. Caminamos con el Señor como en una relación de matrimonio. Y los matrimonios exitosos y los matrimonios reales que caminan en el Señor no se dejan de ver porque algo malo pasa. No dicen yo me voy de la casa tantos días porque pasó un problema. O dejan de hablarse por días. Aunque puede pasar humanamente hablando, no es la voluntad de Dios. Los matrimonios de pacto atraviesan situaciones con la ayuda del Señor. Y asimismo nuestra relación con Dios. En medio de las cosas que vamos viviendo, en medio de las aflicciones, en medio de las incomodidades, en medio de todo, eso no puede condicionar tu relación con Dios. Tú te mantienes fiel a Él, lo sigues, le sirves. Continúas en aquello que Dios te ha llamado, porque entiendes que hay un pacto de por medio, y ese pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo. ¿Quién dice amén? De esa misma manera es que Dios nos manda a nosotros a caminar con Él, en una relación de pacto, en una relación establecida a través de lo que hizo Jesucristo para nosotros. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pasen, por favor. Y quiero leer para ustedes, para cerrar, las palabras de Jesús en Juan 8 del 12.
Jesús les dijo en ese momento al pueblo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y vamos a orar en esta mañana. A la luz de lo que hemos estado viendo, yo no sé qué situaciones incómodas pueda estar pasando usted, o situaciones difíciles, o cuál sea su desierto. Yo quiero recordarle que hay uno que está con usted en medio de eso. Hay uno que está en esa tienda. Hay uno que, así como sostuvo al pueblo de Israel 40 años en un desierto, puede sostenerte a ti y a mí. Y su nombre es Jesús. Y nosotros no pasamos situaciones difíciles una vez al año. Las pasamos a veces constantemente. Pero la buena noticia es que Él está allí para nosotros y siempre. Así que vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas. Yo le invito a usted a recordar que si usted está aquí, si Dios lo ha traído a usted hasta acá y Él ha sido fiel hasta este momento, Él va a seguir siendo fiel. Él va a seguir estando a tu lado y ayudándote. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos presentar a tu pueblo, Dios, a tu iglesia. Señor, hoy estamos aquí reunidos y qué hermoso, Dios, es ver cómo, Señor, tu propósito sigue avanzando en la tierra. Padre, y que tú haces que dicho propósito avance, aún en medio, Señor, de situaciones difíciles y de hasta imposibles, Dios. Dios, porque así como tú sostuviste a ese pueblo de Israel en medio de un desierto, miles de personas, Señor, así mismo tú sostienes a tu iglesia. Señor, yo no sé cuáles sean las situaciones que tu pueblo puedan estar viviendo, pero tu palabra nos dice, Dios, que tú ya venciste al mundo. Y que aquí, Señor, tendremos aflicción, pero que tú ya lo venciste. Y a lo que nos mandas, Dios, es a poner nuestra mirada en ti. La fe en ti, Señor, el autor y consumador de ella, para ser fortalecidos. Señor, hoy yo quiero orar por todos aquellos que se han debilitado en la fe, Señor. Por todos aquellos, Señor, que el enemigo les ha hecho de pronto pensar que están a su suerte, que tú no estás a su lado. Y hoy te pido, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia, Dios. Que fortalezcas a tu pueblo. Señor, que todo aquel que se sienta debilitado, hoy tú vengas, Señor, a colocar esa porción de tu espíritu, Señor. Que esos ríos de agua viva que tú prometiste hoy fluyan para tu iglesia, Señor.